Toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Y la primera entrevistada estuvo pero muy puntual, mucho antes de las 8. Así que vamos a entrar de inmediato en materia. Ella es Patricia Muñoz, defensora de la niñez, la primera defensora de la niñez. Tanto se ha hablado de la niñez, Patricia, desde algún tiempo, particularmente en las campañas y en una serie de cosas. Algunos incluso han tratado de apoderarse de yo fui el primero, yo fui el que lo instalé, yo soy el que más he estado detrás de esto, que se generó una situación que yo creo que puede ser virtuosa en algún momento dado, pero tiene que tener un correlato con lo que finalmente se puede hacer o los recursos que existen y las cosas que se están haciendo para inéditamente y por primera vez probablemente tener un foco muy especial en los niños y particularmente los niños vulnerables. Y quisiéramos ya con algún tiempo, tiene más o menos más de 2 meses de haber asumido el cargo, empezar a conversar sobre, a ver, qué se ha podido hacer, qué se recibió, qué tipo de situación había y cómo vas a enfrentar los distintos desafíos de la Defensoría. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, Fernando, y a Radio de la Clave. Estuvimos conversando de fútbol. Así que exactamente. Mira, la verdad es que efectivamente yo asumo el 1 de junio, pero la ley de la Defensoría entra en vigencia recién el 29 de junio. Por lo tanto, es recién ahí donde toma atribuciones que están previstas por la ley para poder intervenir en este aspecto. Y yo creo que tú inicias la conversación con un tema que es central. Desde el punto de vista de lo político, de lo políticamente correcto, a nadie le sorprendería la utilización de la infancia como una de las banderas de lucha, efectivamente, para poder posicionarse ante la ciudadanía con un tema que evidentemente debiera ser de interés para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero uno de los aspectos que a mí precisamente me preocupa tiene que ver con que todas esas declaraciones de preocupación y de énfasis en la infancia finalmente no solo se queden en el discurso y en esta preocupación manifestada públicamente, sino que tenga un correlato real en acciones concretas que vayan destinados a favorecer la situación de la infancia. Y eso particularmente tiene una demanda muy clara respecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene ahí la inversión y la posibilidad de invertir eficazmente en lo que se relaciona con infancia. Y también de un llamado de atención, por cierto, a cualquier otro órgano de la administración del Estado que tiene que conducirse conforme a este criterio de que la niñez o la infancia está primero para efectos de los intereses públicos. Desde ahí, para nosotros como Defensoría, precisamente lo importante es tensionar y empujar al Estado a que actúe conforme a ese propósito. Y la verdad es que desde ahí uno lo que observa es una declaración que tiene que ver con esto, pero también un avance quizás más lento de lo que uno esperaría, particularmente a la luz de las situaciones críticas que hemos conocido mediáticamente. Lo digo particularmente por la situación de los niños institucionalizados en el Servicio Nacional de Menores, pero también por otras acciones como las que tenemos que conocer desafortunadamente, el caso de Almendra, por ejemplo, que hoy día tenemos la audiencia de formalización en un rato más, donde uno se da cuenta que hay un tema que tiene que ver no solo con el actuar del Estado, sino que también con cómo como sociedad estamos relacionándonos con la infancia y cómo no somos capaces de prevenir y evitar acciones tan terribles y tan trágicas como un asesinato de una niña de 3 años en estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que la Defensoría ha ido marcando ese punto claramente con las autoridades, pero también necesitamos avanzar con cierta celeridad y eso no lo hemos obtenido. Prueba de ello es el Acuerdo Nacional por la Infancia, que a mí me parece que desde el punto de vista declarativo tiene 94 propuestas, algunas que son declaraciones de principios, otras que son titulares, pero yo sigo esperando la concreción efectiva de cómo cada una de esas medidas van a ser cumplidas por los distintos órganos de la administración del Estado y con la indicación clara de en qué plazos se van a cumplir, ¿no? Porque hay cosas que no podemos seguir esperando, particularmente lo que tiene que ver con la institucionalización de los niños. Y ahí el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, fue suficientemente claro y categórico en términos de qué era lo que había que modificar. Entonces, uno se pregunta por qué seguimos esperando, ¿no? ¿Y la respuesta ¿cuál es?
es que los procesos están asociados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Sename, con una definición de esperar la tramitación legislativa de la separación del servicio, que a mí me parece un error, porque la tramitación legislativa tiene un plazo, obviamente, que no es manejable. Tú no puedes apurar tampoco a los legisladores en términos de la revisión de los proyectos. Y desde ahí hay cosas que tienen que impactarse, y así yo lo he sostenido y se lo planteaba a la directora nacional del Sename, con definiciones que tienen que ver con cosas internas que se debieran adoptar rápido. Los estándares claros de la infraestructura que debieran tener los centros y una inversión coherente con la necesidad de que los niños no estén en condiciones de sobrepoblación o en condiciones de no tener espacios que les permitan recrearse, compartir, etcétera, por ejemplo. Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, una de las cosas más sorprendentes que pasaron en torno a la infancia en los 2 últimos años es que se descubrió, para asombro de muchos, que la información, los datos respecto de los niños, particularmente en el caso de los niños del Sename, imagino que también en otras circunstancias debe darse más o menos igual, los datos no estaban todos qué sé yo, aglomerados en un registro único donde alguien pudiera ir y pudiera saber exactamente la situación de cada niño, las cosas estaban dispersadas. ¿Cuáles son las facultades, cuáles son las cosas que tiene la Defensoría de la Niñez para poder corregir todas esas cosas? Sí, la verdad es que la Defensoría tiene atribuciones de fiscalización de los órganos de administración del Estado, y eso permite obviamente poder abordar situaciones como la que tú planteas. O sea, era en realidad incomprensible que se pidiera la información respecto de la cantidad de niños fallecidos en la institución del Sename. Yo estaba en la Fiscalía en ese tiempo, por eso me consta que hicimos esa petición, y no era posible obtener una respuesta rápida porque nadie sabía cuántos eran en total, digamos. O sea, una cuestión que francamente resiste cualquier análisis. Pero además hay otros temas en los cuales nosotros tenemos que fiscalizar, y, por ejemplo, una de las primeras acciones que yo tomé fue oficiar a cada uno de los ministerios sectoriales que intervienen con infancia, donde están casi todos, digamos, y lo que pedí expresamente fue información de cuánto gasto financiero han hecho en programas o proyectos destinados a la infancia, en qué se han gastado, o sea, una definición clara de cuáles son los programas, y que me remitan las evaluaciones de la eficiencia y eficacia de esos programas. Lo llevaste a su momento de máxima incompetencia. Bueno, el 6 de julio se fue ese oficio. El principio de Peter, digamos. El 6 de julio se entregó ese oficio y di plazo de 30 días para poder recibir la información. Por lo tanto, yo voy a esperar pacientemente esos 30 días para poder conocer algo que hoy día no sabemos, Fernando. Hoy día, si yo pregunto, dígame, ¿cuál es la eficiencia del programa ambulatorio X, la eficiencia del programa de intervención con los niños de esta comuna, etcétera? Nadie es capaz de decirme que se ha comprobado que esa intervención está teniendo un impacto real y favorable en esos niños. Entonces, en este país, francamente, uno no logra comprender que se trabaje y se inviertan recursos públicos, que además son altísimos recursos públicos, porque nadie podría decir que no se gasta recursos en infancia. El punto es cómo lo estamos gastando y si está teniendo un impacto en quiénes son los destinatarios de las políticas públicas, que es el tema crítico. Y hoy día no tenemos esa información. No se trabaja en base a evidencia. Se trabaja en base a lo que a mí me tinca, a lo que se lleva haciendo 10 años, a lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer, y replicando conductas que en definitiva no son capaces de responder a una necesidad real. ¿Quiénes son los interlocutores tuyos en eso? Claro, por eso te digo, ¿a quiénes tú dices, oye, a ver, denme cuenta? Mira, la ley plantea que la fiscalización está dirigida a los órganos de administración del Estado. Por lo tanto, cualquier ministerio, cualquier dependencia del Poder Ejecutivo está incluido dentro de ese poder de fiscalización. No tiene atribuciones de fiscalización para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, o sea, para los órganos autónomos. ¿Te das cuenta? Entonces no puede medir con la misma facilidad, por ejemplo, el impacto que tiene que jueces manden a determinados lugares a los niños. Desafortunadamente no. Ahora, yo me reuní con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, y él tiene una absoluta disposición para colaborar con la tarea de la Defensoría. Por lo tanto, desde ahí yo me quedé con la tranquilidad de que, más allá de que no exista una instancia formal de fiscalización, en el fondo él tiene claro que también en el Poder Judicial hay que hacer avances, que a mi juicio son tremendamente necesarios, porque los jueces tienen un rol muy fundamental. Lógico. No solo en lo que tiene que ver con las decisiones, Fernando, sino que también en cuán capacitados están, cuán formados especializadamente están, particularmente para entender el problema, familia, para entender el problema, la fenomenología de las vulneraciones de la infancia, y además para poder ser un
regulador y un revisor eficiente de los programas que le entregan información para que ellos tomen las decisiones. Porque tú como juez no puedes no saber acerca de una intervención de un profesional psicólogo o del trabajador social que está diciéndote que el niño debe ir a una internación. Tú debieras evaluar si es que efectivamente se hizo ese programa, tuvo una intervención adecuada, o le faltó evaluar a toda la familia extensa que podría haber evitado que ese niño vaya a una residencia, por ejemplo. Entonces, ahí hay un foco de atención que es relevante, hay un foco de atención muy claro a nivel de tribunales de familia, porque hoy día solo tenemos, y este es un tema que para mí, yo espero lograr irme a los 5 años con una ley que asegure representación jurídica universal a los niños, niñas y adolescentes en este país. Hoy día los niños no están teniendo una representación jurídica que sea lo suficientemente técnica y especializada para responder a sus necesidades y a sus requerimientos en tanto sujetos de derecho. Porque cuando se designa un curador ad litem, por ejemplo, en el Tribunal de Familia, no necesariamente responde a los derechos del niño, sino que más bien del proceso en su conjunto. Y ahí hay una necesidad que yo espero que el Ejecutivo entienda que es una necesidad imperiosa y que lo radique en la Defensoría o en otra institución, implique definitivamente que cualquier niño va a poder ser representado técnicamente de manera eficiente ante un tribunal para ser contraparte, por ejemplo, de un juez de familia que no tiene conocimiento suficiente, o para ser contraparte efectiva de un fiscal en una causa por delito contra un niño que no es capaz de llevar una investigación adecuadamente. Entonces es un tema súper crítico, súper central, donde se requiere inversión. Y desde ese punto de vista, Patricia, la Defensoría de la Niñez, ¿cómo sigue los casos? Porque lo que estamos hablando es qué facultades tienes en última instancia para poder no solamente monitorear lo que está pasando, pero para intervenir. Claro, la ley atribuye ciertas funciones para poder intervenir. Prueba de ello es que yo me querellé el día de ayer por el caso de Almendra, ¿no? Esta niñita que fue violada por su padre, entiendo, ¿no? Asesinada por el padrastro, de acuerdo a los antecedentes que existen. Entiendo que ya confesó, según lo que se dijo ayer. De acuerdo a los antecedentes que se esgrimieron por el fiscal, efectivamente habría sido así. Entonces yo tengo la posibilidad de querellarme por delitos de gravedad, de connotación y conmoción pública cometidos contra niños, niñas y adolescentes, pero que se relacionen con delitos sexuales, con secuestro o sustracción de menores y con delitos violentos como el homicidio, el parricidio, el infanticidio, de esa naturaleza. O sea, yo no tengo facultad para intervenir en otro tipo de delitos cometidos contra niños. Y también se le dan atribuciones legales para recurrir ante las Cortes presentando recursos de amparo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el trabajo infantil? El trabajo infantil, por ejemplo, si es que llegara alguna denuncia relacionada con trabajo infantil, nosotros podríamos presentarle alguna acción constitucional como un recurso de protección, porque evidentemente estaría relacionado con infringir un derecho o una garantía fundamental que tiene que ver con que los niños no trabajen. De hecho, ahí hay un trabajo que se está haciendo en términos de erradicar, y hay un compromiso adquirido por el Estado chileno en materia de trabajo infantil para erradicar completamente el trabajo infantil al año 2025. Ese es un compromiso que adquirió el Estado de Chile este año. Ese vocablo infantil, ¿cuándo parte? ¿A qué se le llama infantil? ¿Cuándo deja de ser infantil una persona y puede un niño empieza a trabajar? Es todo lo que sea menos de 18 años se considera trabajo infantil. Así es, sí. Hay dos temas que son súper importantes, que aparecen en todo orden de cosas y que me imagino también serán abordados por la Defensoría de la Niñez. El primero de ellos es el tema de la adopción, que entiendo se está discutiendo se presentó la indicación las indicaciones para una nueva ley de proyectos de adopción. Ahí hay una discusión sobre qué es lo que pasa, si faltan niños o faltan padres que busquen niños. ¿Cuál es esa situación? Partamos por ahí primero. Sí, efectivamente el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto de ley que pretende modificar la ley de adopción y sobre la base de eso yo creo que falta tener una regulación y un proceso que sea lo suficientemente claro y transparente para poder precisamente determinar si lo que faltan son niños o lo que faltan son padres. Falta también, creo, una convicción social que se relaciona con no entender que yo solo puedo adoptar al niño blanco, guagua, chica, sano, te das cuenta, porque también tiene que ver con eso un poco, ¿no? Con las peticiones que se hacen de los solicitantes de adopción. ¿Cómo selecciono? Que en el fondo, si solo enfocan sus peticiones en guaguas blancas, sanitas, etcétera, evidentemente hablan inglés desde casi van dejando fuera
a muchísimos otros niños que también necesitan o que deben tener y ser resguardados en su derecho a vivir en familia. Y ahí yo creo que hay un llamado de atención también para la sociedad, ¿no? Para quienes toman esta definición de adoptar y en definitiva qué peticiones hacen. Por lo tanto, yo creo que hoy día no es posible tener mucha claridad de si faltan niños o faltan adoptantes. Lo que es relevante es entender que el proceso hay que cambiarlo, que hay que hacer un proceso que sea mucho más acucioso desde el punto de vista de los tiempos y de la rigurosidad de las evaluaciones que se hacen para las personas que van a solicitar las adopciones, para evitar adopciones fallidas como las que hemos conocido este último tiempo. Porque los procesos hoy día, Fernando, son demasiado excesivos. Tú declaras la susceptibilidad y puede pasar que el niño esté 1 año, 2 años en una residencia esperando ser entregado a los padres en adopción. Entonces uno en realidad no entiende nada. Que a los padres que ya se conoce quiénes son. Que se debieran conocer, porque se supone que se debiera hacer un proceso de búsqueda con mayor relación con el plazo que se está viendo la susceptibilidad. Pero también hay un tema que es muy relevante y que de hecho agradezco a la Comisión de Familia porque nos invitaron a participar en una especie de debate que se realizó la semana pasada, donde uno se da cuenta que la indicación tiene varias falencias. Una de mis preocupaciones, y lo planteaba ahí, es que como que en relación a la adopción el tema se ha centrado en si puede haber adopción homoparental o no. ¿Y eso qué nos hace hacer? Nos hace trasladar de nuevo la discusión a los derechos de los adultos y salirnos de los derechos de los niños. Porque la adopción es un proyecto que está relacionado esencialmente con el derecho de los niños a vivir en familia, no con el derecho de algunos adultos o de tipos de adultos a adoptar a los niños. ¿Te das cuenta? Entonces yo lo que decía, es un aspecto relevante, obviamente, pronunciarse sobre esa materia, pero no puede ser el foco de atención de este proyecto, que tiene que estar puesto en los derechos de los niños. Y desde ahí también lo que formulaba era la necesidad de avanzar con la definición de perfiles técnicos claros de quiénes son los profesionales que pueden intervenir en las evaluaciones de los solicitantes de adopción. Hoy día, por ejemplo, existe una situación que tampoco resulta comprensible, pero cuando las personas solicitan adoptar o solicitan ser cuidadores de niños para hacer este proceso, se evalúa en general a las madres, no a los padres. No puedo creerlo. Porque en el fondo también estamos posesionados de este rol de que la mamá es la que tiene que ver si es que está en condiciones o no de ejercer el rol parental, en circunstancias que tú aquí no puedes prescindir de los hombres, desde ningún punto de vista. O sea, ¿cómo no los vas a evaluar? Y también, otro aspecto que es muy relevante, hoy día necesitamos que este proyecto integre conceptos relacionados con la post-adopción que sean eficientes para hacer un seguimiento. Por post-adopción tú dices ya, okay, los niños se entregan a los padres, y después tiene que haber un seguimiento. Pero por supuesto, claro. Porque en realidad donde se juega la adopción es ahí, no en el momento en que yo decido entregarte al niño, sino que cuando ya yo te lo entregué. Porque un tema que es muy relevante es que no es el niño el que se tiene que adaptar a la familia que lo adopta. Es la familia que lo adopta que se tiene que adaptar a ese niño, a esas condiciones de ese niño, a sus características, a sus necesidades. Entonces, si tú no tienes un proceso de posadopción lo suficientemente potente que te permita hacer un seguimiento eficiente, y acá no solo hablo de la adopción internacional, sino que obviamente también de la adopción nacional, donde tú puedas proveer desde el Estado un acompañamiento suficiente para que esos padres adoptivos tengan la capacidad de integrar debidamente a ese niño y poder responder a sus necesidades, obviamente no estás cubriendo todo lo que implica. Porque si para los padres no adoptivos es complejo criar, tú eres papá, ¿no? Obvio. Ya, yo no, por eso te lo pregunto. Pero... No, digo, obvio. Obvio que es complejo. Obvio que es complejo, eso es lo que te decía yo. Ya, por eso te digo, si para un padre que no es adoptivo es complejo criar, y a veces tienen procesos difíciles, también lo va a hacer para un padre adoptivo. Entonces tú tienes que tratar de entregar herramientas que sean lo suficientemente potentes desde el Estado para favorecer ese proceso de posadopción que hoy día no existe en términos reales y que provoca casos tan críticos como la situación de las adopciones internacionales que conocimos con esta niña en Italia y estos niños en Francia, donde incluso en Francia los sujetos condenados por maltrato y tienes a los niños 4 años en un hogar francés sin que nadie supiera qué era lo que estaba pasando con ellos. O sea, cuestiones que de verdad rayan en lo absurdo, desde mi punto de vista, honestamente. No, a ver. Bueno, el nombre Defensoría de la Niñez tiene este rótulo de una especie como de Superwoman, en el caso tuyo, así de capa, y de que tiene que ser la persona o la entidad que vela y ve que muchas de estas cosas que se hacían antes de manera absolutamente irregular se regularicen y tengan un seguimiento sobre todo. Y que creo que también abarca no solamente la adopción, sino que qué pasa, por ejemplo, con un problema que creo que
todos los especialistas lo han calificado como uno de los más severos, que es la deserción escolar, ponte. Así es. Que es la antesala de muchas cosas. El grado de hacinamiento que existe, particularmente en las grandes ciudades, que no se ve, porque tú ves el edificio desde afuera. Si tú entras al lugar donde están las personas viviendo, ves 3, 4 familias viviendo en un mismo departamento. Hay un grado de hacinamiento brutal, y si es que el hijo no va al colegio, y es absolutamente imposible tolerar la forma en que se vive dentro de este grupo, sale a la calle. Sí, claro. Y ahí hay todo tipo de otro espacio posible para reclutar niños o infantes para delincuencia. Entonces, ¿cómo se abordan temas que son súper complejos? La adopción que estábamos hablando es enorme y como tú muy bien dijiste, aborda desde adopción internacional hasta la nacional, el tipo de familia y todo lo demás. Pero la deserción escolar también es un problema gigantesco, porque tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con los colegios particulares, subvencionados y públicos, tiene que ver con la disposición de los colegios de preocuparse por eso. Mira, primero, no puedo estar más lejos de ser una superheroína, porque eso no, prefiero aclararlo de inmediato. No, es que me lo han dicho varias veces, sí, es súper potente. Témanle. Pero cuando quise estar en este lugar, precisamente tenía que ver con una convicción que tengo muy profunda de que hay que impulsar cambios. O sea, no podemos seguir en la misma dinámica. Y desde ahí, mi intención es desde la Defensoría impulsar todos los cambios que se puedan para que la niñez en este país de verdad tenga el tratamiento que merece. O sea, los niños no pueden seguir siendo considerados objetos de los adultos para que ellos estimen y hagan lo que les parezca pertinente con ellos sin considerar sus derechos. Y yo creo que ahí tú abordas un tema que es central, que tiene que ver con la educación y que se relaciona además con una falta de abordaje profundo, desde mi perspectiva, de otros ministerios sectoriales que tienen un rol fundamental en relación con la infancia. Educación es uno, y también salud. Y que si tú te das cuenta, en general, cuando hablamos de infancia, terminamos siempre pensando en el Sename, claro, pero nadie se ha preguntado qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación para potenciar efectivamente el desarrollo de esos niños vulnerados, qué es lo que ha hecho Salud para evitar que los niños sean vulnerados y vulnerables desde el punto de vista de salud mental, desde la atención diagnóstica en general, etcétera. Y Educación, por cierto, para abordar el tema que tú planteas desde el punto de vista de la deserción escolar, no ha sido capaz, primero, de alertar tempranamente las situaciones en las que se produce la deserción escolar. ¿Por qué? Porque eso te devela una vez más la falta de trabajo integrado y coordinado entre los distintos actores que se relacionan con un niño. O sea, un niño que va a una escuela y deja de ir, uno lo que esperaría es que esa escuela informara a la Oficina de Protección de Derechos, la Oficina de Protección de Derechos a su vez tuviera algún tipo de rol e intervención eficiente con la familia para determinar si es que hay alguna vulneración de esa familia, accionando eventualmente ante un tribunal de familia por si hubiera vulneración de derechos, y que el tribunal de familia lograra hacer en este desarrollo una definición para poder lograr efectivamente que ese niño no esté desertando de la escuela. Pero eso no pasa. Entonces, no nos enteramos que hay niños con deserción escolar que provoca muchas veces que los papás los tengan que llevar a sus trabajos, lo que potencia y favorece el trabajo infantil en las ferias, en los lugares donde los papás ejercen su trabajo, lo que potencia, tal como tú lo mencionabas, la posibilidad de estar en la calle, que es un espacio que ha quedado manifiesto con el primer estudio de victimización de niños, niñas y adolescentes, que también es un espacio donde se victimiza a los niños. Pero no solo donde están expuestos a victimización, sino que además están expuestos a vincularse con la justicia penal juvenil. Si tú ves el nivel estadístico de niños vinculados a justicia penal juvenil, en general todos han pasado por procesos de vulneración de derechos previos. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante, que es lo que yo planteaba hace unos días atrás, invertir en la prevención y dejarnos de estar con este discursito de que intensifiquemos las penas, pongamos más agravantes a la responsabilidad penal juvenil, cuando no te estás haciendo cargo de atender al origen de que esos niños estén siendo perseguidos por delito? El origen está puesto acá, en la brecha de la desigualdad, en que además, permíteme decirte que en términos de la deserción escolar, Educación tampoco ha podido hacer algo que es muy importante. Si un niño deserta del colegio, algo pasa con ese colegio. Algo pasa con esa escuela, en que el niño no es capaz de recibir lo que necesita. Pero tampoco yo entrego lugares y establecimientos que puedan hacerse cargo de
entregar efectivamente lo que esa otra escuela o ese otro colegio no fue capaz de dar. Y esto no solo a nivel de niños pequeños, ¿qué pasa con los adolescentes? Donde muchas veces ellos ya iniciaron algún proceso de vinculación laboral, donde los horarios que se les imponen para ir a estas escuelas les impiden hacerlos compatibles con esa otra actividad. Entonces, ¿cómo consideramos efectivamente a las personas como sujeto de derecho? Yo sé que esto suena como súper discursivo, el que alguien sea sujeto de derecho, pero ahí está la clave de todo. Porque si yo a ti te entiendo como un sujeto de derecho, debo reconocerte en tanto aquello, y eso no implica que tú eres sujeto de caridad mío. No implica que yo como Estado te estoy haciendo un favor, Fernando, de brindarte educación. Te estoy haciendo un favor de entregarte salud. No, es mi deber entregarte salud, entregarte educación, entregarte equidad, igualdad. Y eso en los niños está particularmente obligado el Estado porque ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 20 años, 28, y no tenemos resultados que demuestren que hemos sido capaces de cumplirla. ¿Qué tanto... Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. ¿Qué tanto la gran cantidad de problemas de los que estamos hablando tienen que ver con una variable? Que yo soy un poco, si tú quieres, catete con esta variable, que es la obsesión brutal que tenemos en Chile por el corto plazo. Es decir, todas las cosas que de los que hemos hablado y que se pueden hacer para intervenir en las situaciones requieren que tú generes políticas públicas aplicadas a la niñez de largo plazo. La prevención, la monitorización de lo que está pasando, el que tú puedas hacer seguimientos de los niños en determinadas consideraciones, el que tú vincules a las familias con los niños, todo eso toma tiempo y toma recursos. Pero es mucho más fácil, qué sé yo, agrandar el Sename, o es mucho más fácil, qué sé yo, subir las penas. Subir las penas. De tal manera de que tú confines a las personas por más tiempo en situaciones privadas de libertad, porque así te da una suerte de ilusión de tranquilidad. No se hace lo que se debe hacer, que es esperar el tiempo necesario implementando las políticas que se hagan para que empiecen a resultar las cosas que se quieren hacer en términos de prevención. Bueno, tienes una aliada en tu convicción, porque yo creo que es precisamente el factor clave para poder hacer que esto cambie. Y por lo menos desde la Defensoría lo que nosotros vamos a intencionar es que la inversión pública se haga en aquello que se ha demostrado que surte efecto, más allá de las medidas específicas de corto plazo que también tienen que existir, ojo. Pero acá, cuando tú tienes políticas públicas ejecutadas sobre la base del efectismo, ¿no es cierto? Y de decir, no, vamos a subir las penas y por lo tanto van a estar todos más presos. No estás, y yo lo dije desde el primer día que escuché al presidente hablar de la reincidencia en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. No estás atacando ni te estás haciendo responsable como Estado de abordar el origen de eso. Y desde ahí, tanto es así que en prevención ha quedado demostrado, los gringos que son súper buenos para evaluar, ¿no es cierto? Y tú lo debes saber mejor que yo, han demostrado cómo la prevención y la inversión en prevención provoca un retorno que ya aquí, y aquí le hablo al ministro de Hacienda, digamos, ¿no? Desde el punto de vista económico es claramente más favorable al país. Te voy a poner un ejemplo. Se evaluaron los programas de terapia multisistémica que se aplican con niños vinculados a hechos delictuales, que hoy día en Chile está solo en 36 comunas del país, ¿ya? Ese programa, en términos de evidencia, ha logrado demostrar que por cada $1 que tú inviertes en ese programa, retornan $9,27. Por lo tanto, yo esperaría que ese programa se aplicara en todo el país. Porque tú tienes cómo demostrarle al ministro de Hacienda que hay evidencia, no solo desde el punto de vista sustentable, desde el fondo del programa, en términos técnicos, sino que también desde el punto de vista económico, de que eso implica un retorno económico para el país que tú no podrías desatender. Hay otros programas, como intervenciones relacionadas también con la familia en términos de la prevención, que tienen por inversión de $1 un retorno de $5. Y ahí tú te das cuenta de que lo que falta acá es empezar a mirar la evidencia y a tomar definiciones de política pública sobre la base de evidencia. Llevamos 20 años, Fernando, haciendo diagnósticos. La diagnostiquita en materia de infancia ya realmente es... O sea, todo el mundo diagnostica. Pero mi pregunta es, ¿pero quién analiza los diagnósticos y toma definiciones sobre la base de los diagnósticos?
Porque cuando tú tienes años en que pasan y siguen pasando las mismas cosas, o sea, uno se pregunta, algo no está funcionando, ¿no? Y cuando yo lo veo además desde el uso de los recursos públicos, más me preocupa. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tienes harta pega. Harta pega, sí. Y además, como tu pega es por, no es en nominación política, sino que entraste por... O sea, la designación es a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que propone el nombre y después tenía que tener 2/3 de aprobación en el Pleno del Senado. Y me aprobaron por unanimidad. Así que aquí estamos. Eso significa que tiene espalda para actuar, digamos. Debiera, pues. Pero más que espalda, lo que a mí me interesa es, y acá realmente es importante tener presente, que el rol de la Defensoría es un rol importante, pero no puede sin el apoyo y sin la gestión de los órganos de la Administración del Estado, quienes no vienen a sustituir en su labor. La Defensoría no va a hacer la pega del Sename. La Defensoría no va a hacer el trabajo del Ministerio de Educación. Lo que tiene que hacer es lograr que esas instituciones, por ejemplificar solo 2, hagan lo que tienen que hacer. Y si no, tendremos que denunciar que no están haciendo lo que tienen que hacer. Patricia Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.